Vamos a la palabra de Dios en el libro de Filipenses, en el capítulo 4, verso 19. Filipenses, capítulo 4, verso 19. Dice la palabra de Dios: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. El Señor, nuestro proveedor, es el mensaje de esta mañana. Yo creo que todos tenemos necesidades materiales, emocionales, espirituales. Todos tenemos necesidades. Y Dios, en su infinita misericordia y en ese amor tan grande para con nosotros, quiere suplir cada una de nuestras necesidades. Algunos pretenden ser autosuficientes y pretenden que van a poder tener todas las cosas y que van a poder suplir sus necesidades por su cuenta. Otros buscan la manera de que alguien les ayude, que alguien intervenga. Y otros han aprendido a depender de Dios. Han aprendido a esperar en Dios, a saber que Dios puede suplir nuestras necesidades porque Él en su palabra lo prometió, que Dios supliría cada una de nuestras necesidades. Y cuando vemos nosotros la palabra de Dios, Dios promete cuidar de cada uno de los que están dispuestos a obedecer. Dios lo ha prometido, Dios lo ha dejado en su palabra. Aquellas personas que les siguen fielmente, aquellas personas que se entregan al Señor, Dios asume la responsabilidad, porque Él es nuestro Padre. Y Dios asume la responsabilidad de todo aquel que se vuelve a Él de todo corazón y depende totalmente de Él. Él está dispuesto a suplir nuestras necesidades en la medida en que nosotros también podemos ser obedientes a su palabra. Si nuestras oraciones no son contestadas, yo creo que es importante que nos postremos en oración y examinemos nuestra relación con Dios. Examinemos cuál es la causa, cuál es el motivo por el cual Dios no ha suplido esas necesidades. Si es que Dios lo ha prometido, Dios en su palabra lo ha dicho. Y muchas veces, sin darnos cuenta, nosotros mismos podemos estar bloqueando la respuesta a las oraciones. Muchas veces somos nosotros mismos el impedimento por el cual Dios no obre en nuestras vidas. No es porque Dios no quiera bendecirnos como hijos suyos, sino porque somos nosotros los que muchas veces estamos bloqueando esas peticiones que le hacemos a Dios. Entonces encontramos la primera cosa que quiero que veamos hoy, es que la palabra hoy nos dice que Dios suplirá nuestras necesidades. Eso es lo que nos dice Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá, miren lo que dice ahí, todo lo que os falte. Quiero ver la mano levantada si a alguien le falta algo aquí. ¿A alguien le falta algo? Bueno, son poquitos. A los otros les falta todo. A todos nos falta algo. Créame que a todos nos falta algo. ¿Sí? Algo nos falta. No podemos decir que lo tenemos todo y que no, hay algo que estamos queriendo que Dios haga en nuestras vidas.
Todos nosotros. No seamos tan espirituales tampoco de que, ay, con Dios estamos completos. Claro que sí, estamos recompletos. Pero hay cosas en esta tierra que tal vez nos hacen falta, que quisiéramos ver la gloria de Dios en eso. Y en su palabra el Señor dejó escrito esta promesa. Y si el Señor la dejó escrita, quiero que sepa y es, así será. Y el Señor ha dicho aquí que Él suplirá todo lo que nos falte. Entonces, eso que le falta, ¿quién lo va a suplir? Dios, y Dios lo prometió. Él lo dejó escrito en su palabra y yo creo a su palabra porque Dios nunca miente. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios promete algo, créame que Dios lo va a cumplir. Porque Dios no miente. Y tenemos nosotros que estar con esa confianza. Uno de los atributos del Señor precisamente es que es santo. El Señor es santo. Y si Él miente, pues no es santo. Entonces, como es santo, no miente. Y nosotros debemos creer a cada una de sus promesas y a cada una de sus palabras. Y Dios no viola su palabra. Lo que Él promete, lo cumple. Y aquí está prometiendo que suplirá todo lo que nos falte. Así es que mi hermano, si hoy no levantó la mano, empieza a hacer una listica. ¿Qué es lo que me falta? Haga la listica. De pronto cuando se dé cuenta que está haciendo la listica, pueda que le tenga que añadir hojas y hojas. Porque tal vez hay muchas cosas que nos faltan. El problema radica en que muchos no creen en estas promesas de Dios. Ese es el problema de muchas personas. Y prefieren buscarlo a su propia manera. No confían en que Dios lo hará. Voy a hablar de un segundo aspecto y es razones por las que tenemos necesidades insatisfechas. ¿Cuáles son esas razones por las que no hemos tenido suplidas esas necesidades que usted va a estar haciendo en su lista? El primero y es si vivimos en pecado y desobediencia a Dios. Para cualquier padre de familia, es una honra tener un hijo obediente. Para cualquier padre de familia, en cualquier parte del mundo, es una honra que haya un hijo obediente. Y yo creo que un padre de familia, cuando tiene un hijo obediente, está dispuesto a hacer por ese hijo cualquier cosa. Está dispuesto a estar pendiente de darle todas aquellas cosas que estén a su alcance como ser humano. Eso nos pasa como padres. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial? ¿Cuánto más Dios querrá bendecir a cada hijo obediente? ¿Cuánto más Dios querrá premiar a esos hijos que son fieles a su palabra? Porque Él lo dejó escrito. Y aquí en esto podemos considerar otro atributo del Señor, y es que Dios es justo. Dios es justo. Como Dios es justo, pues Él retribuye a cada uno conforme a su obediencia, conforme a lo que esté haciendo, porque es justo. Ese es otro atributo del Señor. Él no puede ser injusto. Y Él ha prometido sus promesas y Él va a suplir y va a proveer de acuerdo a lo que cada uno de nosotros hacemos. Miremos lo que el salmista dice, por favor, en su Biblia busque el Salmo 84. Salmo 84. Y diríjase al verso 11. Salmo 84, 11. ¿Lo tenemos?
Dice la palabra del Señor, porque sol y escudo. ¿Entendemos lo que significa sol? Sol significa muchas cosas. Significa luz, significa calorcito. Ay, cuando está haciendo frío y hay un buen sol y usted sale y toma un poquito de sol, ¿qué pasa? Ay, qué sabroso se vuelve eso, ¿no? Entonces Dios es ese calor sabroso. Dios es sol y escudo. Es escudo. ¿Qué más es eso? ¿Un escudo qué es? Protección. Dice, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. Si quiere, subraya en su Biblia. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. ¿Qué está diciendo la palabra del Señor acá? ¿Qué va a pasar con el que anda en integridad? Yo creo que aquí todos sabemos qué es integridad. Y aquí dice que no quitará el bien a los que andan en integridad. Es el deseo de Dios. El proverbista dice, el que camina en integridad anda confiado. Y Dios quiere de cada uno de nosotros que vivamos en integridad. Y cuando vivimos en integridad, téngalo por seguro, Dios obrará y suplirá todas las cosas que nos falten. Andar en integridad no quiere decir que seamos perfectos, porque aquí en la tierra ninguno de nosotros va a lograr ser perfecto. Ninguno. Un día seremos perfectos cuando estemos en la presencia de Dios. Pero aquí no vamos a poder ser perfectos. Pero el hecho de que no seamos perfectos no quiere decir que no podamos vivir en santidad. No quiere decir que no podamos vivir en integridad. Entonces, es importante que nosotros entendamos que cuando hablamos de integridad estamos hablando de cómo está nuestro corazón en relación con Dios y con su palabra. Deuteronomio capítulo 28 en el verso 1 en adelante dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Noten que aquí volvemos a repasar lo que hablábamos hace unos días atrás, y es Dios recompensa la obediencia. Porque aquí está diciendo si oyereis, si somos obedientes, si obedecemos su palabra. Si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra. Es decir, para obedecerla. Porque la escuchamos pero no la obedecemos, entonces pues no tiene sentido. Pero aquí es escucharla y ponerla por obra. Segundo aspecto, y es, no le pedimos a Dios que la supla. Estamos hablando de por qué hay necesidades insatisfechas. Y la segunda es porque no pedimos a Dios que la supla. Mateo capítulo 7 en el verso 7 dice la palabra: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. El problema muchas veces es que no pedimos. Usted no puede recibir lo que no ha pedido. Y la Biblia dice que Dios sabe nuestras necesidades, Él ya sabe. Pero también la Biblia nos dice que tenemos que pedir. Nosotros tenemos que saber, porque a Dios le gusta escuchar
nuestra voz. ¿A cuál padre no le gusta escuchar la voz de su hijo? ¿Sabe cuándo no nos gusta escucharla? Cuando hacen berrinche. Pero el resto nos gusta escuchar a nuestros hijos. Qué bueno es escuchar a nuestros hijos. Y qué bueno es que un hijo venga ante su padre, ante su madre, a contarle sus cosas. Eso le da a uno alegría, saber que confía. Y aquí la palabra de Dios nos está diciendo que tenemos que pedir. Y muchas veces no pedimos a Dios. Muchas veces es cuestión de nuestra fe. No le pedimos a Dios que supla, que provea. No oramos. Y muchas veces el cristiano tiene necesidades por suplir, pero el problema es que le da pereza orar. Y yo pienso que uno de los problemas en la iglesia, en el mundo entero, es la pereza para la oración. En el mundo entero. Este mundo sería diferente si los cristianos nos mantuviéramos en oración. ¿Cuántas cosas Dios haría? Pero no se la pedimos. No queremos tomarnos un tiempo en la presencia de Dios. Y por eso es el problema de muchas personas. Y le parece más fácil solucionarlo por su cuenta. Entonces dice, bueno, pues este fin de semana trabajo unas horas extras y soluciono ese tema. Esa deudita que tengo por pagar, eso no es sino un par de horas extras o algún negocio que haga o algo. Y estamos mirando cómo solucionamos a nuestra manera, por nuestra cuenta, aquellas necesidades que Dios puede suplir. Y pensamos que es entre más nosotros hagamos por nuestra cuenta, porque no confiamos en que Dios podrá obrar, en que Dios podrá bendecir. No confiamos en eso. Entonces, hemos repetido un versículo tantas veces en este lugar que yo creo que ya se lo saben de memoria. Y está en el libro de Mateo, en el capítulo 6, en el verso 33. ¿Qué dice? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás va a venir solito. El Señor se va a encargar. Ah, este hermanito me le falta esto, aquí está. Ah, me le falta, aquí lo tiene. Solamente, ¿qué necesita hacer usted? Buscar primeramente. Pero un día que usted lo pueda comprender, va a decir, ¿por qué no lo hice hace rato? Y espero que un día lo comprenda y no se esté perdiendo de las bendiciones de Dios. Porque ese es el problema de muchos cristianos, se están perdiendo de las bendiciones de Dios. Porque la Biblia dice que le busquemos primero, que busquemos de su reino primero, y Él se va a encargar de esas añadiduras. Todo lo que os falte, esas son las añadiduras. ¿Necesita una lavadora? Bueno, el Señor te la va a dar en oración. ¿Alguien necesita aquí una casita, un apartamento? Dios te lo va a dar si le buscas en oración. ¿Alguien necesita un carrito? Alguno dirá, bueno, al menos un pichirilo que me dé. Señor te va a dar un buen carro. Dios va a suplir esas necesidades que tú tengas. Tal vez tú necesites un carro para tu trabajo. Y es una necesidad. Hoy día un carro es una necesidad. Pero Dios va a suplir. Y Dios sabe, de acuerdo a su perfecta voluntad, Dios sabe qué es lo que usted necesita. Tal vez la necesidad no sea económica. Tal vez usted tenga suplidas sus necesidades económicas.
tal vez no tenga a reventar, pero tal vez hay suplidas las necesidades, siempre hay alimento, siempre hay provisión en su casa, pero tal vez hay otras necesidades, un problema en su esposo, su esposa, un hijo, su papá, su mamá, una enfermedad, una cuestión de dificultades en relaciones, cualquier cosa que sea la situación por la que usted esté pasando. Quiero decirle, Dios lo ha prometido en su palabra. Dios lo ha dicho en su palabra. Pero el problema es que no oramos. Tercero, pedir sin fe. Aquí en este caso no es que el creyente no pida, sino que aunque pide, aunque ora, no cree, no tiene fe. La Biblia dice, Hebreos 11:1, la fe es la certeza. ¿Qué es certeza? O sea, póngale la firma. Certeza de lo que se espera. ¿Qué esperas? Y luego dice convicción de lo que no se ve. Tú tal vez no ves eso que estás queriendo. Tal vez ves a ese hijo rebelde, o ese hijo en las drogas, o no sé cuál sea la situación, cualquiera que sea. Pero tal vez tú ves un panorama diferente. Pero la fe es la convicción de eso que tú no ves. Eso dice la palabra de Dios. Hebreos 11:1, apréndase eso. Y cuando esté orando, con fe pronúncielo también allí. Proclámelo. Cuando esté clamando por ese hijo que está en dificultades, su esposa, su esposo, su papá, su mamá, cualquiera que sea la situación. Pero es importante. Marcos capítulo 11, en el verso 24 también la palabra de Dios dice lo siguiente. Marcos 11, 24. Dice la palabra, por tanto os digo que todo, mire siempre la palabra aquí, todo. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, ¿qué pasa? Creed que lo recibiréis. Y voy a mirar a ver si se lo doy. No, ahí dice, y os vendrá. Esta es una palabra afirmativa. No es una palabra de opción, ¿no? Como que pues vamos a ver. No, aquí la palabra dice, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Si usted va a la oración, pero no cree que Dios le va a responder, yo quiero decirle, esa oracioncita se perdió. Esos minuticos no sirvieron de nada. Si usted está allá orando, pero está usted preocupado por esa situación, está angustiado, créame que ahí no va a lograr nada. ¿Por qué? Porque ¿qué hizo falta? Fe. Creer. Hizo falta la fe. La Biblia dice que sin fe es imposible. Imposible. No podemos agradar a Dios si no tenemos fe. Y la palabra de Dios está diciendo que nosotros tenemos que creer que lo vamos a recibir y nos vendrá. Usted tiene que creer. Usted cuando esté orando, usted debe ir con la convicción. Y ya cuando usted está orando, usted va con la convicción y está viendo a esa persona o esa necesidad que está esperando ser suplida. Si es un empleo, usted ya está viendo cómo ya entrándose a esa empresa donde va a ser recibido a trabajar como gerente o bueno, no sé, como administrador. No sé cómo el Señor lo vaya a poner, pero usted va a orar creyendo y Dios va a hacer su parte. Usted simplemente déjele esa parte. No como que está orando ahí y como que
dudando ahí, no, pero quién sabe, después que se termina la oración y digo, no, ¿y ahora qué voy a hacer sin empleo? No, mejor dicho. ¿De qué sirve? Porque aquí la Biblia dice que si nosotros no creemos, no vamos a poder ver la bendición de Dios. Entonces es importante que nosotros podamos estar creyéndole al Señor. La clave está en orar creyendo. Pero sin fe, dice Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios. Dice la siguiente parte del verso, porque es necesario que el que se acerca a Dios, o sea, ¿cuándo se acerca a Dios? Pues ahí en ese momento de oración usted está acercándose a Dios. Dice, crea que le hay y que es galardonador. ¿Ustedes saben qué quiere decir galardonador? ¿Qué querrá decir galardonador? Hay en el mundo entero uno ve que muchas veces hay que los premios de no sé qué cosas, que los premios de sí sé cuándo. ¿Qué hacen ahí en eso? Galardonar. Y dice aquí que el Señor es galardonador. O sea, le gusta galardonar. Le gusta premiar. Y dice aquí, y que es galardonador, pero ¿de quiénes? De los que de vez en cuando le buscan. Dice que de los que le buscan. Por eso es que decíamos en el texto anterior hace un ratito, buscad y hallaréis. Y por allá en otro texto dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces Dios es galardonador de los que le buscan. Dios va a premiar a los que le buscan, Dios va a galardonarles, Dios les va a dar sus bendiciones. El problema, como le decíamos hace un ratito, y es que no le buscamos. Es que no oramos. Tan fácil que es esto. El Señor no nos lo dejó complicado. Pero ¿por qué a nosotros nos gusta hacerlo complicado? Porque nos gusta hacerlo a nuestra manera. ¿Y nos ha dado resultado? No. ¿Y no está cansado de eso? ¿Y por qué entonces no lo hacemos por el lado fácil? Necesitamos entender lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Y otro puntico y es pedir mal. ¿Por qué hay necesidades insatisfechas? Otro aspecto y es porque pedimos mal. Santiago 4:3. Santiago 4:3. ¿Qué dice Santiago 4:3? Pedís. Bueno, entonces aquí el problema es que pedimos, ¿cierto? O sea, aquí hay las situaciones que se pide. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Dios es un buen padre. Dios es un padre extremadamente responsable. Aquí en la tierra existen padres que son irresponsables y cualquier cosa que su hijo le pida, eso antes de que se la pida ya se la tiene ahí. Y he conocido casos de padres de familia que han perdido a sus hijos por eso. Les han dado más de lo que ellos necesitan. Eso les ponen, mejor dicho, casa, carro y beca. De todo tienen. No ha dicho el niño una palabra y ya, mejor dicho, tiene a sus pies lo que él necesita.
Cualquier cosa, mejor dicho, cualquier palabra del niño son órdenes para sus padres. Y he visto muchos hijos de esos perderse en muchas cosas, en drogas, esos son los que, mejor dicho, luego no valoran nada. Y Dios es un Dios responsable, un Padre responsable. Y Él sabe, y por eso no nos concede algunas cosas, porque sabe que no nos conviene. Dios sabe que hay algo que no le conviene. Jovencita o jovencito y le está pidiendo, ay, es que ese príncipe azul. Y entonces esa jovencita encaprichada por ese jovencito, y es que eso es. Pero el Señor no quiere eso. Pero como está haciendo su voluntad, Dios no le está permitiendo eso. Dios no es el que le está aparejando eso. Dios está poniendo trabas, impedimentos, pero ese jovencito o esa jovencita la salta y luego se le quita el encanto a ese príncipe azul y vuelve a ser el sapo que era. El príncipe azul no es el que se convirtió, el sapo se convirtió en príncipe azul, es el relato, ¿no? Hay cosas que Dios no quiere que nosotros hagamos. Usted se metió en un apartamento, Dios no quería que se metiera en ese apartamento porque Dios sabía ciertas cosas, y después que se metió en eso, vienen los problemas, vienen las luchas, viene una cantidad de cosas. Pero ¿todo por qué? Porque simplemente usted lo hizo a su manera. No era la voluntad de Dios. Dios nunca aprobó, Dios nunca dijo sí. ¿No? Simplemente usted tomó la decisión. Pero nosotros tenemos que aprender a pedir a Dios. Ok, pídale a Dios por su apartamento. Y si Dios se lo da, la bendición de Dios es la que enriquece. Y será una bendición para su vida. Pero si no, esperen el momento y el tiempo. Pero muchas veces pedimos es porque queremos parecernos a otros. Ay, porque tal cosa, tal hizo esto, entonces yo también. Tal tiene tal carro, entonces... Si Dios no nos ha dado eso, tal vez usted está pidiendo la moto. Señor, es que quiero una moto. 1000 centímetros cúbicos, Señor. Y el Señor no se la ha dado, porque sabe que el día que se la dé, luego allá toca estarlo visitando en el hospital. Se rompió 7 costillas y la punta del rabo, como dice la historia, ¿no? Dios, si no nos da algo, Él sabe por qué no nos lo da, porque Él conoce qué va a pasar mañana. Él lo sabe todo. Y muchas veces pedimos, pero pedimos para suplir caprichos. Y una cosa son los caprichos y otra cosa son las necesidades. Entonces tenemos que aprender a entender que Dios es muy sabio. Y muchas veces nosotros no sabemos pedir. Pedimos con motivaciones incorrectas aquí en el corazón. Ay, queremos tener la casa no sé dónde porque queremos es que nos vean de tal manera. Porque Dios sabe muchas veces también que nos volvemos orgullosos, que nos volvemos altivos, que nos volvemos... Muchas veces Dios no te da porque, le doy, no vuelve. Ya está muy feliz, es que quiero una finquita por allá en Melgar. Y el Señor dice, le doy una finca en Melgar y resulta que ya el domingo ya no tengo ahí porque el fin de semana estás en Melgar.
Entonces, Dios no nos da ciertas cosas. ¿Por qué? Porque pedimos mal. Y por eso está diciendo, Santiago está diciendo eso, ¿no? Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Tal vez no le han podido subir el salario a usted, porque vaya a ver qué hace con eso que le suban. Entonces Dios tiene todo fríamente calculado. Y Él sabe qué nos conviene y qué no nos conviene, qué nos sirve y qué no nos sirve. Pero nosotros tenemos que aprender a pedir bien, a pedir conforme a su voluntad. Porque Dios no va a complacer caprichos. Dios no va a complacer caprichos. Pero algo que sí quiero que quede claro, mis amados, y es, Dios quiere suplir sus necesidades. Dios las quiere suplir. Y la clave está en que nosotros aprendamos a buscarle. Debemos tener esa certeza de que como nuestro Padre, Él se ha comprometido en suplir esas necesidades nuestras. Dios las quiere suplir. Y Dios quiere bendecirnos. Pero si no estamos experimentando esas bendiciones de Dios, pues es la oportunidad también para revisar en qué estamos fallando. Si algunos de estos aspectos que hoy mencionamos, tal vez sea en lo que estemos fallando. No pedimos con fe, o no pedimos, o pedimos mal. Cada uno de los puntos que hoy hablamos, pueda que en alguno de estos, o algunos de pronto en todos, estemos fallando. Pero es importante que revisemos y que le digamos, Señor, y ojalá podamos como juiciositos hacer como un chequeo. Señor, tal vez estoy fallando en esto. Y por eso, Señor, tú no me has respondido. Tanto tiempo, Señor, que estoy pidiendo esto. Tal vez es que no pedimos con fe. Simplemente pedimos como que, sí, la Biblia dice que podemos pedir y pedimos, pero como que en nuestro corazón lo dudamos, ¿no? ¿Qué tal si nosotros hoy, y si usted está por primera vez en este lugar, y si tal vez está también escuchando este mensaje por primera vez, y nunca ha recibido a Cristo, yo quiero decirle, todo lo que hoy prediqué es posible para su vida, pero es posible si usted tiene a Cristo en su corazón. Es la única manera, no hay otra manera. Es que Cristo sea real en su vida, es que Cristo esté gobernando su vida. Así es que le voy a invitar para que hoy haga una oración e invite a Cristo para que entre a su corazón y usted se reconcilie con el Señor. La Biblia dice que el Señor nos amó tanto que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. El pecado nos ha mantenido apartados de Dios, pero gracias a Jesús, como dice su palabra también en el Evangelio de Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hoy es una oportunidad de volver al Padre, porque estábamos destituidos de la gloria de Dios por nuestro pecado. Pero usted puede volverse hoy al Padre. Quiero invitarle a que haga una oración donde le invite a Cristo para que entre a su corazón y sea Él el que gobierne su vida, sea Él el que dirija su vida y que el Espíritu Santo sea el que le guíe cada día.